Dios es bueno. Damos la bienvenida, nos visita esta hermana Marlene de Cunén, por ahí. También la familia Galindo de Quiché, bienvenidos. No sé si hay alguien más que nos esté visitando, pero siéntase en casa. Dios lo ha traído con un propósito. Tal vez tenía tiempo de no venir y ha vuelto. Bienvenido a la casa del Señor. Llamados a construir. En el Señor nunca dejamos de trabajar. Y hoy la palabra en la carta a los Efesios nos exhorta con esta escritura del Señor. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Puede tomar asiento, amado pueblo de Dios. Aquel día yo probé y no es tan fácil, hermano. Se me iba así todo bailado. Que Dios bendiga a los servidores. Todos desempeñan un trabajo muy importante. Todos somos llamados a construir. La vida es una construcción continua. Y hay una clave y un principio que la Escritura nos quiere enseñar. Que todo lo que el hombre, el ser humano edifique, debería estar fundado en Cristo. Y algunos tienen como el impulso, como el luzazo, y son inclinados a hacer actos como ritualísticos, que no necesariamente son malos. Por ejemplo, las personas que construyen una casa nueva y quieren que se vaya a orar, o los que compran un vehículo, ya sea nuevo o usado, pero quieren, me dicen, pastor, quiero que bendiga mi vehículo. Y son impulsos, son inclinaciones buenas, porque no tiene nada de malo ir a orar a una casa a petición de alguien. Es bueno bendecir un ambiente. Eso no deja nada malo, es bueno. No importa si la persona entiende la profundidad de lo que se hace. Pero esta escritura va más allá de eso. O sea, una familia no se va a fundar en Cristo porque se llegó a orar ahí. La dedicación de un niño es muy importante. Es un acto espiritual muy importante que lo venimos a dedicar aquí. Pero no es un acto automático, que porque ya se dedicó el niño en el templo, pues nunca le va a pasar nada malo. Estamos llamados a construir la vida de ese niño, nosotros los padres, hasta que ese niño crezca y ya pueda tomar el trabajo por sí mismo y él sobreedificar sobre lo que nosotros construimos. Amén. Entonces todo, ya sea un negocio, una familia, un ministerio, una nueva etapa de la vida, a veces uno hace cambios radicales, donde a veces uno se mueve, se va a vivir a otro lugar para mejorar. Incluso hay unos que viajan a otro país. Por diferentes razones se dan esos cambios. Y lo ideal, hermano, es que nosotros fundemos todo lo que edifiquemos. Porque la palabra construir es la misma edificar, que es levantar una construcción, una casa, una vivienda, un inmueble, una fortaleza. Levantar algo, o sea, puede ser literalmente algo material o puede referirse simbólicamente a procesos de la vida, como lo es la nueva pareja que se casa o los que solo se unen.
Al fin y al cabo están formando un hogar y la ley contempla la unión de hecho. Pero diferente es cuando esta pareja está poniendo a Cristo como el fundamento de esa edificación que se llama matrimonio, que se llama familia. Amén. Entonces, la ley lo contempla, la ley, el Código Civil tiene sus contemplaciones acerca de la familia, bien bonito lo describe, cómo protege la ley los derechos. Pero más allá de eso, hay un código espiritual llamado Palabra de Dios, donde yo lo debo de aplicar a todo lo que yo edifique o construya. Y dice el Señor que los apóstoles y profetas son el fundamento, pero que la piedra principal es Cristo. Ahora, ¿quiénes son los apóstoles y profetas? Apóstoles, el Antiguo Testamento, profetas, el Antiguo Testamento, y apóstoles, el Nuevo Testamento. En otras palabras, la Biblia es el fundamento, pero la Biblia que está enfocada en Cristo. Porque muchos interpretan la Biblia y Jesús es el personaje menos importante. Pero para nosotros, o sea, la verdadera palabra, Cristo es la piedra principal. Entonces, esto debemos de entenderlo, hermano, porque en el camino, toda construcción, la vida es una construcción. Cada año que pasa es un nivel. O sea que yo ya soy un rascacielos de 57 pisos. Ya soy bastante, ya califico para ser de Manhattan, Nueva York. Pero cada vez que se edifica un nivel, pesa más el edificio. Y si el fundamento no es sólido, no es bueno, eso se va volviendo peligroso. O sea que con el correr del tiempo se va a aclarar, se va a descubrir si Cristo es, ya se lo voy a explicar. O sea que todo comienzo, nuevo comienzo, es una buena oportunidad, porque tenemos el chance de poner a Cristo como fundamento. No le digo yo la religión, porque la religión todos la ponen. Usted vaya a ver hasta una discoteca, un bar. Mire, yo los he visto. Llaman al sacerdote y llega. Y ahí empieza a echarle agua bendita. Y bendice el bar. Máximo que el que está echando el agua bendita le gustan los trancazos. O sea, no crea usted que es una... No, lo bendicen. O sea, todo el mundo a través de la religión quiere incluir a Cristo, pero no significa que sea el fundamento. Y hoy, a la luz de la palabra, tenemos que descubrir, o más bien urgentemente analizar nuestra vida y ver cómo estamos construyendo, porque si no, cada nivel pesa más, y en una de esas ya va a haber. Y un ejemplo que tenemos en la vida, hermanos, es esa nación, esos famosos, que es la cultura japonesa. Los japoneses cada día son más famosos, igual que los chinos. Los japoneses, porque su tecnología y ¿cómo lo digo yo? Sus cómics, sus historias, sus animes y todas esas modas de juegos están hechos por ellos y los chinos. Y Japón cada vez está siendo una cultura bien posicionada, que ha llegado a ocupar el tercer lugar de la economía mundial. El primer lugar lo tiene Estados Unidos, y eso se mide en base al ingreso per cápita, o sea, lo que cada individuo produce como persona, el ingreso per cápita. Entonces, los primeros son los gringos, todavía tienen ellos el primer lugar, pero ya le va llegando algo cerca la China comunista en segundo lugar, y en tercer lugar Japón,
En cuarto lugar es la India. Y en quinto lugar el Reino Unido, Inglaterra. Y ahí va la lista. Guatemala está en el sopotosciento lugar. Pues ya vamos a llegar algún día, hermano, por ahí. Pero Japón no toda la vida fue así, hermano. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastado. O sea, millones murieron, quedaron afectados ellos recibieron 2 bombas atómicas. Después el efecto de la radiación por años. El impacto moral de haber perdido de una forma humillante. Porque los japoneses, mire, el japonés en aquel tiempo, ahora más o menos, pero un poco menos, ellos lo daban todo por el emperador. El japonés peleaba la guerra por un solo hombre. Para ellos el emperador era Dios. Y daban la vida. Y cuando los aviones japoneses ya no tenían gasolina, ya no tenían bombas, se dejaban ir, ellos se convertían en una bomba y pusieron de moda ese término famoso kamikaze, que significa suicida. Ellos se volvían una bomba, y cuando iban así, ya a morir, ellos gritaban, por el emperador, decía. ¡Qué tremendo! ¡Qué valentía! ¡Qué entrega! ¡Qué devoción! Pero la mayor desilusión que Japón tuvo, porque ellos estaban perdiendo, ya no tenían petróleo, ya las fábricas de armamento ya casi no producían nada, ellos iban, pero ¿sabe qué? Estaban dispuestos a dar la vida con sus hijos por el emperador. Y la mayor desilusión de ellos no era ir perdiendo, era un honor para ellos perder. La mayor desilusión es cuando el emperador Hirohito aparece en la radio diciendo, pueblo japonés, nos tenemos que rendir. Esa fue la mayor desilusión que ellos tuvieron. Si ellos estaban dando la vida, no les importaba que sus hijos fueran masacrados. Y cuando el emperador les dijo, tenemos que rendirnos, y empezaron de cero. Tuvieron la oportunidad de volver a empezar. Pero ellos pusieron como fundamento algo que hasta el día de hoy pues les ha valido mucho, que es la disciplina y el trabajo. Para el japonés, trabajar 5 años sin ganar nada, la empresa es un bebé. Hay que seguir trabajando. A los 10 años es adolescente. A mí me invitaron a predicar a El Salvador una vez y la iglesia estaba celebrando 11 años. Y cuando yo prediqué, yo dije, hermanos, esta iglesia es una iglesia adolescente. No mucho les gustó. Ellos querían que yo les dijera, hermanos, ustedes son maduros. Pues para mí 11 años y yo llevo 33 y todavía estoy aprendiendo. Y ellos, para mí 11 pues fue poco. Pero no les gustó, ya no me invitaron. Mejor me tengo que callar, ¿verdad? Entonces los japoneses, hasta que alcanzan los 20 años, ellos dicen, la empresa ya es madura, ya podemos disfrutar de las ganancias. Y empiezan ellos a disfrutar. Japón tuvo la oportunidad de empezar de nuevo y cambiaron la base de su sociedad, de su cultura, y ahora son la tercera economía en el mundo. Hermano, nosotros como hijos de Dios somos llamados, porque el 100% de nuestro éxito está en que Cristo sea la piedra principal de todo lo que construyamos. Porque los apóstoles y los profetas y los apóstoles es nuestro código, es nuestro manual de vida. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces dice ahí, en lo que estamos leyendo, que todos el edificio se mantiene unido y que Él es el que lo mantiene unido para que se convierta en un templo santo. Amén. Entonces yo soy parte de esa construcción
y si me mantengo en el propósito, yo quiero que ustedes primero miren para el frente. Ustedes están viendo así, ¿verdad? Bueno, hacia derecha. Ahora miren todos para su derecha. Miren ese edificio. Los que están allá miren para atrás o para arriba, no sé para dónde van a mirar. Ahí ve usted un dibujo, voltea a ver si no se le va a torcer el pescuezo. El Señor nos ha revelado una visión que la hemos simbolizado en esa casita, en esos pilares, en esas gradas. Pero vemos que la base principal es Jesucristo. Pero que para llegar a los pilares vemos unas gradas que las tipificamos como que fueran el fundamento, la base encima de Cristo, que son experiencias que salen del carácter, no experiencias emocionales. Las experiencias que incluyen emoción están ahí arriba en las banderas rojas. Si todavía tiene aceite voltea a ver otra vez a su derecha. Y en las gradas usted ve discipulado, actitud, santidad, identidad. En esas 4 gradas no incluye ninguna emoción, no hay ninguna manifestación, no hay dones, no estamos hablando de dones, no estamos hablando de sentir cosquillas, no estamos hablando de emociones que Dios me llenó y sentí. Eso lo hemos dejado en el segundo plano. Cuando ya tenemos el fundamento, ¿qué es lo que hay que tener primero? El fundamento. Cuando ya se tiene el fundamento, ya se pueden experimentar las emociones. Hay adoración y comunión, hay fe, lo sobrenatural, milagros, reino de Dios, entender el reino de Dios, el mover del Espíritu Santo. Ahí viene la unción, el sentir, ahí vienen muchas experiencias. Pero primero, como piedra principal hay un fundamento donde se forja el carácter. Diga conmigo, el carácter. Pero cuando le digo carácter, no le estoy diciendo, carácter no es lo mismo que temperamento. Cuando le digo carácter, son las cualidades que nos dan una personalidad única, que me definen a mí con una forma de ser donde está mi desenvolvimiento, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, la forma como yo veo el mundo, como lo explico, como yo veo las cosas, como yo, y las expreso a través de una personalidad única. Eso es un conjunto de cualidades que se tienen que formar basados en la palabra de Dios, amén. Y ese carácter tiene que ser el fundamento antes de la unción. El problema es que el fundamento ya no son esas cualidades del carácter, sino que le dan vuelta. Las columnas, las banderas las ponen abajo. Y esos son pilares que en su momento se pueden quebrar. Porque lo que va soportando todo el peso del edificio es el cimiento. Todo el peso de lo que se ponga uno encima del otro, todo lo que se vaya conquistando en la vida, todo lo que Dios tiene preparado para conquistar en la vida, va a ser sostenido por un carácter a la imagen de Cristo. Donde no tienen que haber emociones, donde no tienen que haber sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. Ahora, si yo tengo un buen fundamento, he sido probado en la adversidad, he sido probado en la responsabilidad, porque los japoneses lo primero que hicieron fue poner la carrera armamentista en último lugar. Y pusieron en primer lugar la educación. Amén. Y se educaron y se disciplinaron y se olvidaron de las armas, porque la guerra les dejó
una herida, una cicatriz muy dura, muy triste. Entonces, uno tiene que enfocarse primero en construir, en aprender a ser un discípulo. Porque los niveles se van construyendo, pero abajo no tienen nada sólido. Y tienen emociones, unción, y quieren el mover, y quieren la gloria, pero no han trabajado. ¿De quiénes son discípulos ellos? ¿A quién le escuchan? ¿A quién le van a preguntar? ¿A quién se van a someter? Imagínense estos cantantes famosos. ¿Usted cree que ellos le van a oír a cualquier pastor? Claro, no todos, pero muchos están creciendo con un fundamento muy pobre. Y el Señor dice, construyamos, amén, sobre Cristo, aleluya. Es la piedra principal. ¿Y cómo se va a lograr esto? Mire, 1 de Pedro capítulo 2, verso 1. Alabado sea el Señor. Y esta es la palabra que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Qué significa crecer en la salvación? La salvación es un paquete. O sea, no es algo que va a llegar así porque sí. Pero bueno, dice, lo primero, dice, tiene que haber un deseo con ansias, eso, una gran hambre de la leche espiritual. Y fíjese que la leche espiritual es la que se da en esos fundamentos. O sea, esas gradas. Porque la leche tiene todos los nutrientes. Y hay unos animales que tienen todavía más nutrientes que la leche humana. Porque ahí están concentrados vitaminas, proteínas, grasas. Es algo ideal que Dios ha diseñado. Y el bebé tiene su tiempo. Y hay que darle lo más que se pueda leche materna. Cuando les empiezan a dar pacha, segurito empiezan a tener trastornos, que lloran mucho en la noche, que mucha diarrea, que vomitan más de la cuenta. Todos los niños vomitan, pero hay unos que vomitan más de la cuenta. Y porque lo que está diseñado es la leche pura de madre humana, amén. Y aunque la mamá no coma mucho, pero el cuerpo es listo porque le absorbe todo. Y el bebé se aprovecha por eso la mamá anda que ya no, ella se cae, todos los ojos todos hundidos. Porque el cuerpo le quita todo para dárselo al bebé y concentrarlo en ese alimento de leche materna. Y nos dice la palabra de Dios que se abandona lo malo y después se desea con ansias. O sea que yo veo que es un proceso. Lo malo todos sabemos que lo tenemos que dejar. Y en el primer amor cualquiera lo deja. Ay, mira mi amor, fíjate que hoy sí, ya me decido, ya no voy a ir con aquellos. Porque yo termino, empiezan a tomar cerveza y cuando siento, ya decidí que no voy a ir. Todos en ese impulso del primer amor lo hacemos. Pero ya cuando aterrizamos, cuando ya nos damos cuenta que en la iglesia no son tan santos como parecen, que el pastor me lo encontré en la calle y ni me volteó a ver, tal vez yo no lo vi, pero como sea. Yo debería de ser tendría de andar un radar aquí, mire, hermano a la derecha, hermano carnal a la izquierda, y le pondría diferentes niveles, ¿verdad? Para que saludarlo, porque si no ya no te diezma. Entonces yo estaría así como más pila, ¿verdad? Pero como no lo tengo el radar ni el aparato, y que también empiezan a vernos nuestros errores,
y que el primer amor se apaga y aterrizamos en la realidad, la tendencia carnal va a ser regresar a lo que estamos luchando por dejar. A menos que nos apuremos a tomar de esa leche pura como niños recién nacidos. Porque a través de esa alimentación espiritual yo voy a ir asegurando mi salvación, amén. La voy a ir afianzando en mi vida, aleluya. Pero en esa leche espiritual, la primera célula que se le dan los líderes, el discipulado nivel 2 que da la hermana Mayra, y de ahí el seguimiento, lo que va recibiendo en el grupo de servidores, las capacitaciones, las palabras de motivación y cualquier otra enseñanza que vaya recibiendo. Pero la base donde usted va a establecer su carácter es en esa leche. Porque va a llegar un día, hermano, que usted se va a enfrentar. O sea, la leche, los primeros 2 años de evangelio, por así decirlo. Pero va a llegar un día, hermano, que a usted le va a tocar enfrentar situaciones donde usted tiene que echar a andar lo que ha aprendido, su madurez. No va a estar el pastor, no va a estar la hermana Mayra, no va a estar el hermano Hugo, no van a estar a la mano. Y si van a estar, no vamos a marcar una diferencia, sino que usted va a tener que hacer sentir su convicción. Amén. Usted tiene que hacer sentir lo que ha desarrollado en Cristo. Y ahí usted se va a ganar a su esposo, usted va a impactar a sus hijos, usted va a dar un paso sustancioso en la vida espiritual que se le pueda ya llamar una vida madura en Cristo. Pero eso lo va a lograr cuando usted tenga un fundamento bien sólido. Y sabe que ahorita en estos tiempos mucha iglesia está siendo probada porque no tienen fundamentos sólidos. Tienen las banderas rojas, milagro, mover del Espíritu. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, que Él ha retrasado los milagros. Aquí va a haber un movimiento fuerte, hermano. Pero el Señor lo está retrasando para nuestro bien. Porque si aquí viene el peso del Espíritu Santo y los milagros, y nosotros todavía no tenemos una actitud de siervo, se nos sube a la cabeza y empezamos. Hay un apóstol. ¿Sabe que un apóstol que en un congreso que le hicieron en México, donde él pasó, le echaron pétalos de flores? Dios mío. Eso yo sé que se le echa en la noche de bodas o cuando le va a hacer una propuesta matrimonial, echarle unos pétalos, ¿va? A mí me habían conseguido unos pétalos, pero nunca aparecieron esos pétalos. La cosa es que para eso está bien. Pero que a un siervo de Dios le estén echando pétalos. Y cuando yo vi el video, hermano, vale la redundancia, vi el video y dije, no, este apóstol tiene poco tiempo. Estaba recibiendo una noticia que está en una gran lucha, que ha tenido un gran fracaso. Porque no se puede estar viendo un mover de milagros. Ayer yo estaba ahí en donde nació ese apóstol, en Santiago, Atitlán. Y es una gran iglesia hermosa. Y fuimos a comprar unos adornos de madera. Y ahí estaban unos miembros de esa iglesia. Una pareja como de 35 años. Y yo les dije, hermanos, cuando inició esta iglesia hubo un gran avivamiento. Hace 30 años aquí había un mover del Espíritu. Y ellos se me quedaban viendo como quien dice, ¿será porque ahorita no hay? Así como asustados, ¿no? Aquí hubo un gran movimiento. Pero obviamente se perdió porque el fundamento no va a soportar el peso de los años. Porque cada año que se te añade a ti, aunque no hagas nada según tú, hay una exigencia de lo que Dios nos ha encomendado en nuestro propósito. Ya sea que si yo no hago nada, cada año que pasa va a pesar más. Y si yo no estoy en la voluntad de Dios,
algo va a pasar, va a venir un terremoto espiritual y se va a rajar el edificio. Entonces, anhelemos, hermano, si nosotros todavía estamos en un proceso, anhelemos esa leche. Nutrámonos en las doctrinas fundamentales. No dudemos de las doctrinas fundamentales. No dudemos cuando seamos discípulos. No dude que usted está ahí. Como una hermana me dijo, es que solo me ponía el ejemplo de cuando a un discípulo solo a él lo regañan. Y el Señor me iluminó y le dije, lo que pasa es que la necesidad es más grande. A los que no regaña mucho el Señor tienen de qué pasarla. Pero al que regaña mucho depende de ello. Es como hay servidores que dependen del servicio que tienen. Si dejan ese servicio, se vienen para abajo. En cambio hay otros que todavía tienen de qué agarrarse. Tienen recursos, pues. Y mientras tanto viven de los recursos. Pero hay otros que viven de la pura gracia de Dios. Y esa gracia está sostenida por lo que hacen en su reino. Entonces Dios, sabiendo eso, lo va a tener. Por eso a mí el Señor, palabra tras palabra, a mí no me deja el Señor. Amén. Palabra. ¿Por qué es que me tiene así el Señor? Porque yo dependo de ello totalmente. Porque cuando el Señor me levantó, no me levantó dinero, ni hombre, ni nada más que su gracia. El día que yo me salga de esa gracia, yo no tengo nada. Así que a mí me tiene corto el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, la salvación, dice, así vamos a crecer en la salvación. La salvación se crece en 3 áreas. La primera, la más importante, es salvarnos de la ira futura, de la ira final, que está reservada para el mundo que no sea redimido por Cristo. Pero no solo somos salvados de esa ira final, también vamos a ser salvados del golpe mortal del fruto de nuestras obras. Escuche esto. La paga del pecado es... Mira, hermano, yo he cometido pecados cuya paga es muerte. ¿Por qué es que no me llega la muerte? Porque yo lucho para crecer en la salvación. Y si me viene consecuencia, me viene un chicote, pero sin el impacto principal que es muerte. Si no, yo no estuviera aquí. Entonces, no solo me estoy salvando de la ira final, del juicio final, me salvo del impacto mortal de estos últimos tiempos. Alaba a Dios, hermano. Entonces, hay que crecer porque la salvación es un paquete. Dios nos quiere salvar de muchas cosas y nos quiere refugiar bajo su sombra. Aunque nos dé chicote, pero el chicote se aguanta. ¿A cuánto le dieron chicote de verdad en la vida? ¿Se aguanta, sí o no? Arde, pero nadie se muere de un chicotazo. Duele el orgullo a veces. Mejor pégueme, pero no me insulte, decían unos. Es que el orgullo duele más que las nalgas. Así es el ser humano. Así que, amados hermanos, ahorita mucho creyente está siendo probado en sus fundamentos. Así que asegúrese usted que conoce este esquema. ¿Sabe usted su identidad y su propósito? Cuando usted sabe su identidad, no se va a ofender tanto cuando alguien lo humille, porque usted sabe quién es en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Lea conmigo 1 Pedro 2:4. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor
Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo. ¿Ustedes sirven a Dios? ¿Sabe que ese fundamento ha sido rechazado? Mucha gente rechaza, le voy a explicar qué significa que rechazan la piedra principal. En las construcciones hebreas se usaban, todo era de piedra o era de adobe, muy pesado, ya sea de adobe o de piedra, eran construcciones muy pesadas, no como ahora de bloque hueco. Entonces en cada esquina se ponían unas sendas piedras enormes, bien pesadas, bien grandes. Y esas eran las que iban, por eso les llamaban las piedras angulares. Eran las que iban a estar soportando en las 4 esquinas el verdadero peso de todo el fundamento. Pero eran piedras demasiado difíciles de conseguir, por lo mismo de cortar, y muy difíciles de cargar. Entonces había que invertir mucho dinero, mucho esfuerzo, y muchos por lo mismo rechazaban esas piedras y lo construían así solo, como no se ven. Esas son piedras que no se notan, que van quedando a flor de tierra. Entonces muchos obviaban eso, no usaban, rechazaban esas piedras por lo difícil que eran y construían solo así. A la hora que venía una inundación o un temblor, un terremoto, esas piedras no soportaban ser. En cambio, las que tenían las piedras principales soportaban. Jesús, Él se comparó, porque cuando Él predicó su doctrina, fue chocante a la mayoría, porque hablaba de dejar la calumnia, el chisme, la inmoralidad. Hablaba de demasiado requisito, mucho cambio de vida, y muy pocos estaban dispuestos. Por eso Él mismo dijo: la piedra que está siendo rechazada por los edificadores, no se dan cuenta que viene a ser la principal, amén, para una vida exitosa. Para los japoneses, la piedra principal fue la disciplina y el trabajo, y ahora son la tercera economía del mundo. Para nosotros debe ser Cristo y su palabra, desglosada en el carácter de Cristo, que debemos de imitarlo nosotros. Aprender a ser discípulos no es nada más ser un discípulo. Aprender a tener una actitud de siervo. Le cuento un ejemplo. Un pastor de Huevo me llamó y tiene un problema con uno de los hermanos fundadores de la iglesia. Es una iglesia fuerte, como de 150 miembros. Muy antigua, tiene un edificio bien grande, bonito. No tan grande como este, pero bien bonito el templo. Y este hermano fundador es un hermano muy rico, dueño como de 15 trailers. Entonces él toda la vida manipuló a los pastores que estuvieron antes que él por el dinero y su modo, y él controlaba todo. Y como ahora el pastor no lo deja, entonces le dijo: pastor, yo quiero una reunión con los ancianos y con usted, porque yo siempre he sido cabeza. Entonces el pastor, como es algo nuevo, me llamó y me dijo: deme una idea, pastor Joel. Está bueno, le dije yo, llévate a la escritura lo que yo le prediqué en el culto pasado. Cuando Cristo estaba después de la cena, de la última cena, se ciñó con una toalla y les lavó los pies. Pero les dijo: en el mundo los reyes y los principales son los que van a la cabeza. En mi reino no va a ser así, le dijo. El que quiera ser grande, que le sirva a los demás. Y el que quiera ser el primero, que le sirva a su prójimo. Entonces dele ese pasaje y dígale que usted va a dirigir la iglesia según la Biblia, y que según el manual de Cristo, para ser cabeza hay que aprender a servir a los demás.
Y ahí se lo deja tranquilito. Entonces, no soy yo el que te voy a bajar o subir. El requisito es el que te va a posicionar. Si cumplís el requisito de Cristo, vas a ser cabeza. ¿Dónde está eso? Allá, mire. ¿Cómo dice? Actitud de siervo. Pero este señor no lo tiene. Pero ya había sido anciano muchas veces. Ese edificio, ¿sabe que en qué se derrumbó? Que los hijos se le voltearon y había un lío y todos los hijos hasta le querían pegar al papá. No soportó el peso, porque él se hizo anciano muchos años de una iglesia cuando su cimiento no era la piedra principal, no tenía la piedra principal. ¿Cuántos quieren empezar a construir, hermanos? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una oportunidad que el Señor nos está dando en este tiempo. Para mí es un nuevo comienzo. Cuando se abrió la iglesia en octubre, en septiembre del año pasado, fue un nuevo comienzo. ¿Por qué no lo aprovecha? Aprovechémoslo, hermano. Salga de esos sus líos, de esas sus inseguridades. Porque si no, mire Lucas 20:17, con esto termino. Pero Jesús lo miró y dijo entonces: ¿qué significado tiene esto que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que esa piedra le caiga encima. Termino con esto, te suelto algo bien importante. Ese punto difícil que a ti te detiene, que está incluido en esas cualidades de carácter: paciencia, orgullo, capacidad de obedecer, capacidad de ser corregido, capacidad de humillarse, de buscar ayuda. Todo eso que tú rechazas se convierte en el requisito principal para que seas aprobado. O sea, se convierte en tu piedra principal. Porque cuando Jesús vino a la tierra y cuando Él presentó la palabra, esa palabra que había que ser el más pequeño, eso no les gustó a los sacerdotes, y eso llegó a ser la piedra de tropiezo para ellos. Pero Dios nos da una oportunidad. Cuando yo me encuentre peleando con uno de esos 4 puntos, que yo no tengo mi identidad definida, yo subo y caigo en mi propósito, la santidad práctica más la vivo en apariencia, no tengo actitud de siervo, el discipulado, un día, un rato sí, un rato. Cuando yo esté luchando con eso, yo voy a caer sobre la piedra. Pero eso es bueno, en un sentido es bueno. Dios va a permitir que venga un quebranto a mi vida, pero todavía en sus caminos. Y ese quebranto, aprovéchelo, porque está sobre la roca que es Cristo. Es doloroso, pero estoy sobre la roca y me puedo levantar. Pero más tarde, más adelante, cuando ya sea el colmo de los colmos, esa piedra desechada principal le va a caer encima a muchos y los hará polvo. Ahí ya no hay solución. Pero para nosotros hay solución. Porque muchos están cayendo sobre la roca. Yo caí sobre la roca, hermano, y me hizo pedazos. Pero estaba sobre la roca, no me salí de la roca. Y ahí empecé a volver a construir. En el 2002 vivió eso. Y empecé a reconstruir sobre la roca. Pero me aseguré de poner las piedras principales que forman el carácter, para que después venga la unción. Por eso usted la unción aquí la ve. Aquí hay unción, pero va medida.
Porque si la suelta todo el Señor, nos morimos la mitad de los líderes y la otra mitad queda media muerta. No estamos listos como iglesia a un nivel de unción mayor. Porque yo no quiero una unción de 2 años. O no quiero que un día digan, ay, así como le dije yo a esos vendedores en Santiago, había un avivamiento, como ellos las caritas que me hacían. No digo que un día digan, en Impacto de Gloria hace años hubo un avivamiento y ahora mire. No, que se mantenga la bendición hasta que Cristo venga. Que se mantenga, que vaya con paso firme, construyendo sobre la roca. Vamos a ponernos de pie, amado pueblo de Dios. Yo lo motivo, lo llamo a seguir construyendo en su vida. Y no desechemos los principios que el Señor nos ha dado como visión. Los principios que el Señor nos ha dado para hacer un ministerio donde después se mueva la fe poderosa, se mueva el Espíritu Santo, haya una comunión, una adoración. Yo no digo que no haya adoración, hay, pero va tanteadito, calculadito nos va dando el Señor, de manera que no seamos destruidos, que soportemos. Pero Él nos quiere dar más. ¿Cuántos quieren más? Esas piedras principales no las desechemos. Esa palabra donde se encontró mi error, de eso depende que su edificio no se caiga, que su matrimonio nunca caiga, que su familia nunca. Mire, que vengan pruebas, luchas, que vengan, claro. Pero yo le digo, más nos van a unir esas pruebas pero cuando Cristo no es el fundamento, las pruebas desparraman el hogar, todo el mundo, calabaza cada quien, aunque viven en la misma casa, pero vidas independientes. Pero no, tu casa, tu iglesia, tu negocio, tu familia, tu ministerio, tu llamado se fundamenten sobre la roca, sobre las piedras principales, que es el carácter de Cristo. De ahí depende todo el edificio. De ahí depende que yo aguante todas las pandemias que están por venir, porque vienen otras. Ya Dios lo ha anunciado. La misma Organismo Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la misma OMS ha dicho que el mundo se tiene que preparar para nuevas pandemias. Pero la Escritura ya lo dijo. ¿Cómo voy a yo soportar más si yo tengo mi vida construida sobre el fundamento Cristo, pero también las rocas principales, que es su carácter? Ahí está, es el carácter de Cristo: discipulado, actitud de siervo, santidad práctica, identidad y propósito. Levante sus manos. Yo quiero construir sobre la persona de Cristo mi carácter, el mismo carácter que Él tuvo. Yo lo quiero cultivar en mi vida. Yo quiero, Señor, levantar todo. Si una nación que no fue espiritual, pero pudo levantar toda una cultura, toda una sociedad, y llegó a ser la tercera economía, porque se propusieron volver a empezar y cambiaron las reglas del juego. Ellos dijeron: nos vamos a enfocar en la educación, y fuera armas, ya no más guerras. Y Japón se enfocó en educar, en trabajar en disciplina. ¿Por qué nosotros no decimos: me voy a enfocar en ser un buen discípulo, en aprender obediencia,
en aprender a servir a los demás, a desarrollar mi paciencia, en mi tolerancia cuando me corrijan, una santidad práctica, no apariencias, no religiosa, sino del corazón. Me voy a proponer desarrollar la identidad que el Señor me ha dado. Hija, la hermana es una hija de Dios con valor propio. Si hay algo que el diablo le roba a la mujer en San Andrés, es el valor propio. Y cuando llegan conmigo a hablar, yo siempre les digo lo mismo: hermana, mientras no recuperes tu valor propio, no te va a funcionar nada. Tú misma te tienes que dar el valor. Deja de alegar, deja de ser chusma, porque aquí la mujer todo lo quiere arreglar con gritos y regaños. Eso la degrada más a la mujer. La mujer va a recuperar su valor cuando se aparte de la discusión, cuando se aparte de la gritería, cuando deje la confrontación y se vuelva una mujer de oración, una mujer que lee la palabra, una mujer que le clama a Dios, que trabaja, que arregla su casa, que ordena su casa, que limpia su casa, que se ordena a sí misma, no por una vanidad extrema, sino por amor propio. Una mujer que cuida de su apariencia. Recupere su valor propio, mujer. Usted no va a dignificarse contestándole a su esposo de una manera fuerte, aunque a veces se pierde la paciencia. Pero yo le hablo en general. Más de alguna vez se nos pierde la paciencia, pero yo le hablo en general. Los varones, ¿cuál es nuestra identidad? La autoridad no consiste en que impongamos aquí se hace lo que yo digo. Eso no es autoridad. La autoridad es el respaldo que Dios nos da. Es el respaldo cuando aconsejamos a un hijo para que nos escuche, para que no se burle cuando te des la vuelta y se ría de ti y diga: ve, si mi papá me quiere enseñar y él no lo vive. La verdadera autoridad es el respaldo de Dios. Que todo lo que como hombre uno establece en la casa, el Señor lo respalda. Amén. Mire, le voy a dar un ejemplo que me da un poco de risa con los líderes. De vez en cuando yo les traigo una humilde opinión a los líderes. Los chamarreo, pues. Pero mire, pero nunca, sin excepción, nunca deja de pasar lo siguiente. Estoy yo dándole duro a un punto y aparece un líder: pastor, yo soñé exactamente lo que yo les estoy diciendo. Y de ahí sale otro: yo soy lo mismo que les estoy diciendo. Ahí está Dios respaldando lo que yo estoy diciendo. Ahora uno se pone así como fuerte, como para inyectar un poco de indignación, de preocupación. Pero eso no es la autoridad. La autoridad está en que Dios confirma lo que se está diciendo. Levante sus manos. Señor, nos proponemos como iglesia a construir. Cristo es la piedra principal. Él es el fundamento, pero también hay 4 piedras. Pero en este caso nosotros les hemos llamado discipulado, actitud, santidad, identidad. En el antiguo eran 4 piedras en las 4 esquinas. Esas 4 piedras, Señor, serán la evidencia de nuestro carácter. Dígale al Señor: yo construyo mi identidad. Dígale al Señor: yo construyo sobre mi carácter. Mi carácter serán las 4 piedras principales. El carácter de Cristo, sobre lo cual se va a levantar mi vida,
mi negocio, mi familia, mis hijos, mi carrera, mi profesión, mi labor, mi trabajo diario, mi hogar, mi nuevo matrimonio, la restauración de mi matrimonio, mi futuro matrimonio, el que estoy restaurando, lo que voy a rescatar, todo se empezará a fundamentar en estas 4 piedras. Y diga conmigo: discipulado. Voy a aprender a ser un discípulo de Cristo. Número 2, actitud de siervo. Si voy a ser grande, dígalo, le voy a servir a mi prójimo. Si voy a ser el primero, voy a ser el siervo de los demás. Número 3, santidad práctica. Y piedra número 4, identidad y propósito.